Hola, ¿cómo están? En otro chispazo de información vamos a hablar un poco acerca de la experiencia, el experimentar o el experienciar también que se le llama. ¿A qué mencionamos o qué nos referimos con experienciar? Debemos tomar en cuenta un par de asuntos cuando hablamos acerca de la experiencia. El motivo por el cual cada uno de nosotros está viviendo la encarnación, viviendo la experiencia de la materia, ¿ok? Tiene que ver muy puntualmente, su palabra lo dice, para experienciar, para experimentar la carne, para experimentar las diferentes vicisitudes que uno puede tener. Cuando uno hace los acuerdos encarnatorios para poder venir acá a ese mundo y vivir la vida, experienciar, nosotros hacemos ciertos acuerdos en algunos casos comunitarios, ¿no? Vivir o encarnar con grupos familiares, con una pareja, con un amigo, con un padre, con una madre, con personas que en algún momento tuvieron algún tipo de relación con nosotros. Suelen ser encarnaciones grupales, ¿no? Familiares en algunos casos. De tal forma que se hace una evolución grupal, ¿no? Está bien, y ese es el procedimiento. El tema es que cuando encarnamos a la Tierra o en los diferentes lugares donde pueden encarnar, o no solamente en la Tierra, en diferentes mundos, cuando se hace la encarnación como tal, está el proceso del olvido. Se menciona que un ángel nos da el beso del olvido y finalmente encarnamos, nacemos y olvidamos todo. Bueno, aparentemente. Algunas personas empiezan a recordar sus vidas pasadas, hechos que pasaron antiguamente, pero por qué es el hecho de poder olvidar? ¿Por qué la importancia de olvidar en ciertos momentos o en ciertos aspectos? Porque uno haría la vida más complicada sabiendo que en el pasado, en la vida pasada, tuvo hijos que finalmente no saben qué estado quedaron, quizás murió dejándolos muy pequeños, quizás hizo daño a otras personas, quizás dejó temas inconclusos, o sea, hay varios pendientes que pueden haber dejado por motivos de muerte natural o accidente o lo que fuera, vicisitudes de la vida. Y finalmente ese hecho no te permitiría encarnar en la siguiente vida y empezar a experimentar la vida de forma desde cero, porque estarías recordando ese tipo de traumas que finalmente no te ayudan al crecimiento espiritual. Lo que hace es básicamente retrasarte en algunos aspectos, porque tu mente está pensando en que mis hijos en la vida pasada, sin caso lo recuerdo, si no lo has superado. Entonces no permitirías tener una experiencia adecuada. O sea, finalmente empezarías a tener trabas con tu experiencia de vida. Pero eso, mientras el espíritu vaya evolucionando, esa información se va liberando. Finalmente vas a poder empezar a recordar. Quizás no tener el sentimiento tan enmarcado, tan enraizado de lo que dejaste atrás, pero sí te ayudaría para poder cuando menos limpiando o purgando ciertos aspectos tuyos de la vida. Costumbres, malas costumbres, situaciones que en algunos casos no sabes cómo poder superar, porque tienes un trauma, un miedo, alguna situación que te engancha a constantemente pasar las mismas situaciones. Cuando ya empiezas a recordar, finalmente empiezas a entender esas situaciones. ¿Por qué motivo es que tengo miedo al agua, por ejemplo, ¿no? Al mar, o por qué motivo tengo miedo a los cuchillos, o por qué a los puentes, o por qué motivo tengo miedo a las personas en ciertos aspectos. Entonces, todos esos detalles se van a ir depurando en el tiempo. Pero es importante el hecho de olvidar. ¿Por qué? Porque te permite experimentar hasta que el espíritu tenga un grado evolutivo adecuado como para empezar a recordar y esa información se va a ir revelando poco a poco. El hecho mismo de que las personas empiecen a entrar en un cuadro de victimismo, eso implica el hecho de que no están preparadas del todo para poder empezar a trascender estos aspectos. ¿Por qué? Porque el primer hecho para poder pasar una situación es dejar de ser víctima de uno mismo. Dejar de ser víctima de que me pasa a mí, por culpa de tal cosa, me sucede tal cosa. O sea, constantemente a mí. Que me pasa esto a mí, me dejaron por esto, me peleé por esto. Siempre culpando al resto sobre tus problemas o tus situaciones. Entras a un plan de víctima. Y ese plan de víctima no te permite experienciar. Porque tú debes entender que vienes acá para experimentar la materia.
Y la experiencia es eso, experiencia, bueno o malo. De tal forma que empiezas a entender de que la experiencia es experiencia como tal y no tiene un factor positivo o negativo. Tenemos que tomarlo de esa forma. Tenemos que ser un poco más neutrales en esos aspectos para ciertamente no hacer que la vida nos afecte tanto, que nos choque tanto. La vida es dura para todos, es complicada, sí, pero lo hacemos más complicado al hacerlo más complejo nosotros mismos. Haciendo las cosas más sencillas, podemos sobrellevar más y mejor las situaciones, de tal forma de que se convierte en una experiencia. Le buscas lo positivo y no lo conviertes en una crisis o en un drama y entras en victimismo. Ese es un factor importante por los cuales los espíritus evolucionados o empiezan a evolucionar por ese lado, dejando de lado el victimismo, lo primero, y entendiendo que venimos acá para experienciar la vida, experienciar la materia. No tenemos que ser grandes iluminados, simplemente tenemos que vivir. Vivir, experienciar, hacerlo mejor con lo mejor que tenemos y dar lo mejor a quienes, a todos en realidad, ¿no? Sin distinción entre buenos y malos, sabiendo diferenciar entre uno y otro, obviamente. Ese es el motivo por el cual experimentamos. Y de esa forma, de la experiencia, vamos a encontrar el camino. Finalmente la luz nos guiará por dónde tenemos que ir. Si es que tenemos que ayudar a gente, si es que tenemos que hacer una labor más estoica, más personal, más comunitaria, las labores son muy diferentes para cada uno. Cada uno de nosotros tenemos una misión en la vida y esa misión se tiene que descubrir, pero primero, antes de descubrir tu misión, tienes que superar estos cuadros, estos traumas que nos atascan, nos encadenan a mantener el concepto del victimismo y nos evitan la experiencia, porque no nos permite captar lo mejor de las situaciones que puedan pasar, buenas o malas. La experiencia es eso, experiencia. Y venimos acá para experienciar. No venimos para vivir lo malo o lo bueno, no del todo. Venimos para experimentar, ya que todo es positivo, incluyendo lo malo y lo muy bueno también, ¿no? Obviamente. Eso es lo que les puedo decir acerca de la experiencia o el experimentar. Nos vemos.